Análisis más allá del titular. Con Pedro Pensini. De regreso con ustedes, y bueno, para mí es un placer presentar nuestra próxima invitada. Tenía tiempo que no hablaba con ella. Fue presidente de Consecomercio y es candidata ahora primera de la lista del Estado Trujillo para las elecciones parlamentarias. Y mi buena amiga María Carolina Uzcategui. ¿Cómo estás, María Carolina? Qué placer tenerte en el programa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Un placer de verdad compartir de nuevo contigo y con toda tu audiencia, que ya sabemos es inmensa. Ay, muchísimas gracias, gracias por eso y gracias al Circuito Éxito. Y bueno, en verdad que María Carolina, para mí, repito, es un honor hablar contigo siempre. Eres una mujer para empezar y comprometida con el país siempre. Hiciste una excelente labor en Consecomercio y cada vez que yo te he entrevistado, para mí era un placer, era más bien una conversación. Y bueno, tú siempre has llevado adelante todos estos casos y ahora das un paso adelante por el país. Sé que ha sido una decisión difícil y debes haber tenido grandes personas que están de acuerdo y otras que no están de acuerdo, porque el país, y no solamente el país, el mundo está muy polarizado. Yo quería preguntarte por qué te lanzaste y si sigues comprometida con estas nuevas elecciones parlamentarias, por favor. Sí, mira, como tú bien dices, hay opiniones a favor y opiniones en contra. Hasta las personas más cercanas a uno están completamente dudando de si se debe participar o no. Pero simple y llanamente mi reflexión se basó en que cuáles eran las alternativas que tenía frente a mí. Como siempre he dicho, yo no creo en la posibilidad de una invasión. De hecho, ya el mundo completo está claro que aquí no va a haber ningún tipo de intervención extranjera. El abstencionismo sin brújula, el abstencionismo sin un propósito definido, tampoco he considerado que pueda ser una opción para seguir luchando, por lo cual me decidí por la única vía en la cual puedo hacer valer mis derechos y puedo defender los derechos de los demás, que es la vía del voto. La democracia tiene su mayor representación en el ejercicio del voto y por eso hay que ejercerlo para poder defender la misma democracia. Entonces, mira, este camino no sabemos que tiene rechazo de muchos países, aún no sabemos realmente cuál va a ser la posición definitiva de la comunidad internacional, tanto con respecto a la Asamblea Nacional actual, totalmente legítima y válida, presidida por Juan Guaidó, como con esta nueva asamblea que se vaya a elegir. Lo que sí es cierto es que a partir del 5 de enero, ese va a ser el espacio de discusión política, ese va a ser el espacio de toma de decisiones, y a menos que estemos allí, sabemos muy bien quiénes son los únicos que van a tomar decisiones. Yo prefiero escuchar, como lo escuchamos en el 2010, a alguien como María Corina Machado diciéndole al presidente Chávez que expropiar era robar, a no tener ninguna voz que me represente dentro de la Asamblea Nacional. Sí, te quería preguntar, ¿por quién vas tú? ¿Quién está apoyando tu candidatura, por favor? Yo estoy por la organización Unión para el Progreso, que está presidida por la excelente, una mujer brillante también, como lo es Mercedes Malavé, y bueno, lleva el padrinazgo, por decirlo así, de Eduardo Fernández, político absolutamente conocido a nivel nacional y con una excelente trayectoria, y bueno, con un grupo excelente de gente comprometida con Venezuela, una propuesta, como digo yo, que no tenemos ningún tipo de, como se dice en el argot popular, de rabo de paja, ni nada que temer, sino un gran amor por este país, una confianza absoluta de que hay que seguir luchando y no quejándose, sino dar la pelea, dar la cara en cualquier espacio, en cualquier lugar que se nos permita luchar, ahí debemos estar. Excelente. ¿Cuáles van a ser tus propuestas como diputado y además que estás representando al Estado Trujillo, por favor? Bueno, mira, como todos saben, y tú más que nadie lo acabas de mencionar, yo vengo del sector empresarial. Venezuela
lo que más nos aterra a todos es la terrible crisis económica que estamos viviendo. Hemos visto esta semana el brinco absurdo que ha dado la tasa de cambio y con ello todo el costo de la vida a nivel nacional. Esta hiperinflación de más de 36 meses nos agobia todo. Entonces debemos buscar salidas a eso. Mira, la ley de precios justos, por ejemplo, es algo que hay que derogar por completo. Es una espada de Damocles que pende sobre el cuello de la cabeza de todos los comerciantes, empresarios de este país, y eso hay que trabajarlo. Hay que buscar la manera de simplificar, revisar todo el marco legal de lo que es el registrar una empresa, poner una empresa en marcha, que no puede ser que Venezuela, tú bien sabes, estamos en el último lugar del indicador Doing Business del Banco Mundial, de cómo hacer negocios de Banco Mundial, porque tal vez seamos el país más complicado para registrar una empresa. Y si queremos salir adelante, si queremos de verdad impulsar el emprendimiento, si queremos producir y hacer que este país se recupere de todo este drama de la hiperinflación y la devaluación, la única vía posible es produciendo, trabajando, y hay que generar las condiciones para que ese trabajo, para que esa capacidad productiva que tenemos en Venezuela de verdad encuentre la forma de levantar todo el país de donde estamos. Con respecto a mi estado Trujillo, mira, es un estado que lamentablemente siempre ha ocupado los últimos lugares de pobreza y de miseria en el país, pero tenemos un potencial tan grande, somos uno de los principales productores de hortalizas del país, tenemos un turismo religioso que bueno, el primer santo de Venezuela, y además el monumento mariano más alto del mundo están allí. Esas son cosas que debemos explotar, pero desde la Asamblea Nacional hay que crear leyes especiales que permitan que eso y otros espacios de desarrollo se puedan hacer realidad en el estado de Trujillo. Sí, qué bien. Bueno, tú siempre has representado el Estado muy bien, María Carolina. Te pregunto algo. Como diputado, también vas a tener a algunas funciones aparte, como han tenido los diputados en estos últimos años. Tú sabes el nivel de responsabilidad y a lo que te estás enfrentando esta vez. Tú tienes la capacidad de hacerlo. Es una pregunta que está, yo sé que lo tienes, pero te lo pregunto a ti como personalmente. Bueno, mira, yo tengo un compromiso profundo con mi país. Cuando tú revisas mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram, yo pongo en orden de prioridad las cosas que para mí son importantes. Y la primera palabra que encuentras ahí es venezolana. Mi primer compromiso es con Venezuela. Este país me duele y por este país hay que luchar hasta nuestro último aliento, porque no merece estar en las condiciones en que está. Ujú. Bueno, mira, tengo que ir a una pausa, María Carolina, y regresamos contigo para hablar de otros temas, de qué piensas en algunos temas de comercio y también de la economía. Así que me das un minutico, por favor, que hagamos una pausa publicitaria. Pensini con todo. Recorrido noticioso por la realidad. Con Pedro Pensini. Circuito Éxito. Y seguimos aquí en línea con María Carolina Uzcategui, candidata primera de la lista del Estado Trujillo para las elecciones parlamentarias. María Carolina, quería preguntarte sobre el comercio. Ha sido un año muy difícil para todo el mundo y con este coronavirus y como tenemos esta nueva normalidad, y sobre todo ya el comercio que estaba tan golpeado en Venezuela y también con la dolarización de facto transaccional que también ha afectado todo este sector. Tú como expresidente de Consecomercio, ¿qué me puedes decir? Bueno, indudablemente ha sido un año terrible y los comerciantes en general hemos estado muy golpeados. Más allá de lo que la gente cree, que somos especuladores o que cómo es posible que aumentemos los precios de esa manera, hay muchas realidades a las que nos hemos tenido que enfrentar durante este año. La dolarización, como tú bien dices, y el incremento de lo que son los fletes, el transporte de todo tipo de alimentos, de todo tipo de productos, de bienes a lo largo y ancho del país, ha sido un grave problema que hemos tenido que enfrentar. Y cuando hablo de incremento me refiero precisamente a que este problema que tenemos en Venezuela de la falta de combustible hace que allí sí haya un mercado que no está dominado por el sector privado,
sino por sectores que todos conocemos, no voy a hacer mención de ellos aquí, pero que hacen que la venta de combustible, sobre todo en el interior del país, a tasas inimaginables, o sea, es el combustible más caro del mundo. No hay ningún país en el cual se pueda vender un litro de gasolina en $2 o $3, como sí está ocurriendo en Venezuela. Entonces, todas esas realidades, toda esa complejidad, además de esta absurda propuesta del 7x7, que gracias a Dios a partir del 1 de diciembre van a levantarla, pero que ya anunciaron que para enero volveríamos a un esquema ilógico como es el 7x7, porque estamos trabajando a media máquina, o sea, tanto quienes desean tener mejores ingresos para poder cubrir sus necesidades, como quienes deseamos seguir produciendo y seguir ofreciendo empleo y seguir ofreciendo bienes y servicios, no podemos seguir trabajando en estas condiciones. La pandemia es una realidad, de eso no lo podemos negar, no lo podemos ocultar, pero creo que hay que trabajar más en el tema de cómo hacer el tratamiento primario para evitar que la gente llegue a los hospitales y a los centros de salud. Cómo buscar a que la gente prepare y mejore sus condiciones de salud para que en caso de que llegue el virus lo encuentre en las mejores condiciones posibles. Creo que el enfoque que se le ha dado a la pandemia en general ha tenido más razones políticas que verdaderamente de salud. No niego la gravedad del asunto, pero sí ha tenido un enfoque que ha causado más daño que bien a nivel mundial, no solo en Venezuela. Pero en Venezuela, aunado a toda la demás tragedia que tenemos, esto significa un golpe muy duro, no solamente para la economía en general, la macroeconomía, los empresarios, sino para cada hogar venezolano donde la calidad de vida que teníamos, que ya era precaria antes de la pandemia, cada vez se recrudece más. Sí, entonces ¿tú crees que se ha aprovechado políticamente esta pandemia a través de distintos gobiernos? ¿Y cuáles específicamente crees que son los que más se han aprovechado? ¿Y en qué Mira, sentido? ¿Control social? se ha convertido en un indicador de gestión en las cifras de la pandemia. Tú encuentras que tal país tiene, mientras sus números sean más bajos, entonces se habla de una mejor gestión por parte del gobernante. Y no es así, o sea, estamos hablando de vidas, estamos hablando de condiciones de personas que están sufriendo una situación de salud complicada. No debería ser así. Creo, si nosotros analizamos la incidencia de otras causas de muerte durante el mismo periodo de tiempo, podemos ver que por otras causas han muerto más personas que lo que han muerto por coronavirus, más sin embargo esos indicadores no se toman para nada en cuenta con respecto a lo que es la ejecución de ningún gobierno. Yo admiro aquellos países donde se ha trabajado más en el tema, como te digo, de atención primaria, de preparación de la población en general para que mejore sus condiciones de salud en global, pues, en lugar de estar hablando solamente de un aislamiento, de una prevención que tal vez lo que ha hecho es empeorar la situación, porque sabemos muy bien que el aislamiento muchas veces entre la depresión que pueda causar y el aislarte, el evitar la generación de anticuerpos puede hacer que el problema sea mucho mayor. Así es como lo veo, probablemente esté muy equivocada, probablemente más de uno vaya a decir que yo estoy loca en este planteamiento, pero si vemos los países que han manejado mejor toda esta situación, vemos que ese ha sido el enfoque que se le ha dado. Está bien. Bueno, mira, María Carolina, para que invites a la gente a que se anime y vayan a votar y voten por ti, ¿cómo pueden hacer para que les den una palabra de aliento al país? Bueno, mira, el 6 de diciembre es una oportunidad más que tenemos en las peores condiciones. No digo que sea la oportunidad ideal, pero es una oportunidad que no debemos desperdiciar, no debemos dejar de aprovechar para expresar cuál es nuestra verdadera posición con respecto a los cambios que requiere el país. Entonces, hagamos un examen de conciencia y veamos que es el voto la única arma que tenemos en nuestras manos y que todos tenemos la capacidad de ejercer. A la derecha y en el centro, busquen la U de la Unión y ahí está para que puedan votar, no solo por mí, sino por un equipo extraordinario de gente decente a nivel nacional que está apostando en esta causa.
Excelente. Bueno, María Carolina, muchos éxitos, mucha suerte y estamos contigo. Cualquier cosa, estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Un abrazo. Gran abrazo. María Carolina Uzcategui, candidata primera de la lista del Estado Trujillo para las elecciones parlamentarias. Y ya regresamos con más para ustedes.